Hoy vamos a estar hablando de cómo mejorar tu comunicación en el día a día sin frustrarte en el intento. Y cuando estaba hablando de esto, pensando en el tema que teníamos que hablar hoy, le subí esta imagen donde dos personas están intentando hablar y una le dice a la otra, la comunicación lo es todo, y la otra le dice, ¿qué? O sea, en esa gráfica, la verdad que me causó gracia porque no tiene que ver con la parte auditiva, sino que a veces o no nos expresamos correctamente o no lo hacemos con cierta asertividad que el otro no nos puede comprender, o a veces la situación es al revés, que no podemos creer lo que estamos escuchando y decimos, pero ¿cómo esta persona nos dice esto? Entonces también está bueno que evitemos todas estas escuchas previas, porque si los dos estamos teniendo una escucha previa, realmente se va a ver interrumpida la comunicación. Muy bien, entonces, como les decía, este tema lo podemos llevar a todos los ángulos de nuestra vida. Nosotros interactuamos con un montón de otros seres humanos, como nos movemos en el ámbito de la familia. ¿Cuántas veces, y más en esta situación, y al principio, por ejemplo, de la pandemia, existían muchos conflictos comunicacionales porque estábamos de repente todos encerrados en casa y no estamos acostumbrados a estar todos juntos encerrados en casa. Cada uno tiene sus actividades, tiene sus espacios individuales y de repente estábamos todos juntos en el mismo espacio y empezaban a haber grietas en la comunicación, empezaban a haber emociones exacerbadas, tal vez sí nos sentíamos mal individualmente por la situación misma y no podíamos transmitirlo, no podíamos comunicarlo y eso hacía que también la otra persona no me pudiera entender correctamente y a la vez emocionalmente a veces nos empezamos a alejar. Por eso también, no solamente en el área de la familia, también en el área de las relaciones, y cuando hablo en el área de las relaciones me refiero a tu pareja misma, o también a las otras relaciones con la familia que no vive ahí en casa con vos, sino con los familiares, con las relaciones de amistad, con esas personas donde también no solamente te estás relacionado, sino estás vinculado emocionalmente, donde parece de repente que las extrañas mucho y es cierto, pero ¿cómo se lo comunicás? ¿Cómo le seguís diciendo que esa persona es importante para vos? ¿O cómo generás ese nuevo encuentro después de este gran distanciamiento y que la otra persona realmente entienda el valor de lo que significan para vos? Las personas en sí, el vínculo, la relación o simplemente lo que tengas que decir. Entonces, otro círculo donde nosotros nos movemos es en el trabajo, que en el trabajo es donde se pone, a ver, ¿cómo le podemos decir? Donde se puede medir la asertividad de nosotros, porque somos seres humanos, somos seres emocionales y no podemos, y trabajamos mucho tiempo en conjunto con otras personas y ahí es donde nuestra esencia sale, a veces nuestra serenidad está bárbara, pero otras veces perdemos a veces nuestro control emocional y llevamos a tener una comunicación un tanto agresiva, aunque no haya intención, y les vuelvo a decir, se generan esas grietas que provocan luego distanciamientos. También nos movemos en el área de la sociedad y aquí se ve muchísimo porque tenemos que interactuar unos con otros desde un pago que vamos a realizar o desde cualquier transacción y a veces parece que estamos todos enojados y en realidad tenemos que
tener un mejor autocontrol, un mejor manejo de estas palabras que salen de tu boca, porque recordemos que no salen de tu boca, salen de tu interior y eso habla mucho de vos. Entonces vamos a necesitar trabajar en ello para mejorar esta comunicación. Bien, pero ¿qué pasa? En cualquier tipo de estas relaciones donde nos estamos moviendo, a veces las personas nos hablan, en nuestro interlocutor nos dice algo que nos saca de contexto y de repente quedamos en estado de silencio. Ay, no sé cómo responderle a esta persona, no sé qué cosa decirle con esto que me está diciendo, o a veces quedamos en estado de silencio cuando escuchamos al otro y como les decía al comienzo, y no podemos creer lo que estamos escuchando. Bueno, estas situaciones se van dando justamente porque nos falta esta asertividad, un mejor vocabulario, un mejor control de nuestras emociones a la hora de hablar y no podemos darnos el lujo de quedarnos en silencio, sino que tenemos que empezar a dominar nuestra conversación. Bien, entonces, nuestra conversación me refiero no solamente a lo que nosotros decimos, sino a lo que queremos lograr con esa conversación que estamos teniendo con el otro. Porque no es que estamos simplemente hablando, sino que siempre hay un objetivo en una conversación. Y presten atención ustedes qué objetivos tienen en cada conversación que están teniendo en su día a día. Bien, también las conversaciones que a veces estamos teniendo cuando la otra persona nos está hablando, tendemos a reaccionar. Como les decía, a veces tendemos a reaccionar al quedarnos mudos, no sabiendo qué responder, pero a veces reaccionamos con agresividad, contestando, dando opiniones tal vez demasiado apresuradas, tal vez a veces hasta elevando la voz. Y en otras ocasiones, otro tipo de manera de responder es cuando hablamos demasiado. Hablamos demasiado, hablar demasiado no significa que estemos dando buen contenido, sino que a veces hablamos demasiado, depende de la personalidad que tengamos. Si tenemos una personalidad incluso pasiva, tendemos a hablar demasiado porque nos ponemos nerviosos, porque la otra persona tal vez dijo algo que me incomodó, porque tengo la necesidad de justificarme, de la necesidad de dar más explicaciones o de dar explicaciones cuando incluso no me lo han pedido. Entonces, al ponerme nervioso, empiezo a hablar en demasía. También ocurre que cuando tenemos una personalidad agresiva, muchas veces hablamos o tendemos a hablar, o el mayor porcentaje de las personas agresivas tienden a hablar demasiado, pero con un tono de voz más elevado, con un ímpetu más importante, más fuerte, donde acompaña toda esa comunicación con gestos un poco intimidantes o con una corporalidad tirada hacia adelante o hacia la otra persona de una manera muy intensa y tiende también a interrumpir a la persona que habla, tiende a no dejarla hablar a la persona que tiene al frente porque la creencia oculta o no que pueda llegar a tener está relacionada con que solamente importa lo que yo tengo para decir y no importa lo que vos tengas para decir. Entonces, estas situaciones se pueden presentar en el área de la comunicación, dependiendo de las relaciones, dependiendo de los contextos y sobre todo del estado emocional en el que nos encontremos.